El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un lugar donde los malos augurios llegaban en forma de ríos rojos y lunas del mismo color, Emilio, un hombre de última edad, cuidaba a sus dos nietas, Marcela y Raquel. Marcela, de 10 años, era una niña curiosa y soñadora, mientras que Raquel, de 12, era más reservada y analítica. Juntas, formaban un vínculo único, como las dos caras de una misma moneda. Una noche, mientras Emilio observaba el cielo teñido de rojo y el agua del río reflejaba la misma tonalidad, una sensación de inquietud lo invadió. Sabía que ese extraño fenómeno anunciaba problemas. Sin embargo, trató de no preocupar a sus nietas y las llevó a dar un paseo por el bosque cercano. El aire estaba cargado de misterio y tensión mientras caminaban. Marcela y Raquel jugaban entre los árboles, ignorantes del peligro que se cernía sobre ellos. De repente, un destello rojo iluminó el cielo y un rugido sordo resonó en la distancia. Emilio apretó el paso, instintivamente protegiendo a sus nietas. Cuando llegaron al río rojo, Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luna roja brillaba sobre las aguas turbulentas, y una sombra oscura se movía en la orilla opuesta. Emilio sabía que algo estaba mal. Pero antes de que pudiera reaccionar, Marcela desapareció en medio de la oscuridad. El corazón de Emilio se detuvo por un instante. Raquel soltó un grito de angustia mientras buscaban desesperadamente a su hermana perdida. La luna y el agua rojas parecían ser los únicos testigos de su desaparición. Emilio sabía que debían encontrar a Marcela antes de que fuera demasiado tarde. Con determinación, se adentraron en el misterioso bosque, guiados por la luz roja de la luna y el río, en busca de respuestas a este enigma que amenazaba con destruir su mundo tranquilo y apacible. Emilio, Raquel y Marcela, aunque desaparecida, se adentraron en el oscuro bosque, donde las sombras se alargaban y las ramas susurraban secretos antiguos. La luz roja de la luna y el resplandor del río los guiaban en su búsqueda desesperada. Cada paso que daban resonaba en el silencio de la noche, y el aire estaba cargado de un aura de misterio y peligro. Raquel se aferraba a la mano de Emilio, sintiendo el temor palpable en el ambiente. Pero su determinación no flaqueaba. Marcela estaba en alguna parte de aquel bosque y no descansarían hasta encontrarla. Mientras avanzaban entre los árboles retorcidos, comenzaron a percibir extraños susurros que parecían provenir de la propia vegetación. Raquel apretó los labios, tratando de ignorar el inquietante eco. Emilio, con la sabiduría acumulada de sus años, intuía que estaban adentrándose en un territorio desconocido, donde la realidad se entrelazaba con la fantasía de manera inquietante. De repente, se detuvieron al borde de un claro en el bosque. Una luz roja parpadeante emanaba desde el suelo, iluminando una extraña formación rocosa en el centro. Emilio frunció el ceño, tratando de discernir lo que veía. ¿Era aquello una puerta hacia otro mundo o simplemente una ilusión creada por la mente perturbada? Raquel se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Extendió la mano hacia la luz roja, sintiendo una extraña energía pulsante que la rodeaba. En ese momento, un susurro suave y seductor resonó en su mente, invitándola a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Emilio la tomó del brazo, con una expresión de advertencia en sus ojos. Sabía que debían proceder con precaución. Aquel claro en el bosque era solo el principio de un viaje que los llevaría más allá de los límites de su imaginación.
Con el corazón lleno de determinación y esperanza, Emilio, Raquel y Marcela, aunque perdida en algún rincón oscuro de aquel misterioso lugar, se prepararon para adentrarse en el bosque de las sombras, donde los secretos ancestrales aguardaban para revelar su verdad oculta. Mientras Emilio, Raquel y Marcela se aventuraban más profundamente en el bosque de las sombras, los recuerdos del pasado comenzaron a acecharlos como sombras fugaces entre los árboles. Emilio recordaba cómo había llegado a cuidar a sus dos nietas. Sus padres, los padres de Marcela y Raquel, habían desaparecido misteriosamente años atrás, cuando las niñas eran aún muy pequeñas. La desaparición había dejado un vacío doloroso en sus corazones y una incertidumbre constante sobre su destino. Los padres de Marcela y Raquel, dos exploradores intrépidos y aventureros, habían partido en una expedición hacia el corazón del bosque, en busca de respuestas a los misterios que envolvían la extraña transformación del río y la luna. Prometieron regresar pronto, pero nunca lo hicieron. Desde entonces, Emilio asumió la responsabilidad de criar a sus nietas, protegiéndolas con su amor y sabiduría. Raquel y Marcela apenas recordaban a sus padres, pero la sombra de su ausencia siempre los acompañaba, como una brisa fría que soplaba en las noches más oscuras. Mientras caminaban, Emilio les contó a sus nietas sobre la valentía y la determinación de sus padres, cómo habían desafiado los límites del mundo conocido en busca de la verdad. Pero también les advirtió sobre los peligros que acechaban en aquellos lugares oscuros y desconocidos, peligros que ahora parecían haber reclamado a Marcela en su inquietante desaparición. Raquel escuchaba en silencio, su corazón lleno de dolor y determinación. Prometió a sí misma que encontraría a su hermana y descubriría la verdad detrás de la desaparición de sus padres. No importaba cuán peligroso fuera el camino que tenían por delante, no descansaría hasta tener respuestas. Con el peso del pasado sobre sus hombros y el fuego de la determinación ardiendo en sus corazones, Emilio, Raquel y Marcela, aunque perdida en algún rincón oscuro de aquel misterioso lugar, continuaron su búsqueda en el bosque de las sombras, donde los secretos del pasado aguardaban para ser revelados. Mientras avanzaban por el bosque de las sombras, Emilio, Raquel y Marcela se encontraron con un nuevo personaje, un hombre misterioso que emergió de entre los árboles como una sombra viviente. Su figura estaba envuelta en un manto oscuro y su rostro apenas era visible bajo el capuchón que lo cubría. El hombre se presentó como Iván, un habitante del bosque que había vivido allí durante años, alejado del mundo exterior. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían ocultar secretos insondables mientras observaba a Emilio y a las niñas con una mirada inquisitiva. Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda al encontrarse con aquel extraño individuo. ¿Qué hacía allí y qué sabía sobre el misterio que envolvía al bosque de las sombras y la desaparición de Marcela? Raquel observaba con cautela al hombre, sintiendo un instinto de desconfianza en su interior. Sus palabras eran suaves y persuasivas, pero algo en su mirada la inquietaba profundamente. Marcela, aunque perdida en algún rincón oscuro de aquel misterioso lugar, observaba al hombre con curiosidad, sin percatarse del peligro latente que podía representar. Iván ofreció su ayuda para encontrar a Marcela, pero Emilio se mostró reacio a aceptarla. Sus instintos le decían que aquel hombre ocultaba algo que podía poner en peligro la seguridad de su nieta y la verdad que tanto ansiaban descubrir. Con el corazón lleno de incertidumbre y desconfianza, Emilio, Raquel y Marcela continuaron su camino, manteniendo un ojo vigilante sobre el misterioso Iván. Sabían que debían ser cautelosos en aquel bosque de sombras, donde los peligros acechaban en cada rincón y las verdades se ocultaban detrás de velos de oscuridad. Mientras Emilio, Raquel y Marcela seguían adelante en su búsqueda, una nueva amenaza se cernía sobre ellos en las profundidades del bosque de las sombras. Un aullido siniestro rompió el silencio de la noche, seguido por el sonido de ramas quebrándose y hojas crujientes bajo patas pesadas. De entre los árboles emergieron las criaturas de la noche, seres oscuros y retorcidos con ojos brillantes y afilados colmillos. Se movían con una ferocidad salvaje, listos para atacar a cualquier intruso que se atreviera a adentrarse en su territorio.
Emilio, Raquel y Marcela se vieron rodeados por las criaturas, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Sin embargo, en lugar de retroceder, Emilio sacó fuerzas de su interior y se preparó para defender a sus nietas con todas sus fuerzas. Raquel miró a su abuelo con determinación, lista para enfrentarse a las criaturas junto a él. Marcela, aunque perdida en algún rincón oscuro de aquel misterioso lugar, se aferró a la mano de Raquel, buscando consuelo en su presencia. La batalla fue feroz y despiadada, con Emilio, Raquel y Marcela luchando valientemente contra las criaturas de la noche. Cada uno demostró su coraje y determinación, enfrentándose al peligro con una valentía que solo el amor por los seres queridos puede inspirar. A medida que las criaturas caían derrotadas ante el poder combinado de Emilio, Raquel y Marcela, la luz de la luna roja brillaba sobre ellos, iluminando su camino con un resplandor ardiente. Aunque el peligro había sido superado por el momento, sabían que aún les esperaban desafíos más grandes en su búsqueda de la verdad y la seguridad de Marcela. Con el corazón lleno de determinación y esperanza, Emilio, Raquel y Marcela continuaron adelante, sabiendo que el camino que tenían por delante sería difícil, pero que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Después de la intensa batalla con las criaturas de la noche, Emilio, Raquel y Marcela avanzaron con precaución por el bosque, conscientes de que el peligro aún acechaba en cada sombra. La luz de la luna roja continuaba iluminando su camino, teñiendo el paisaje con un resplandor inquietante. Decidieron refugiarse en una cueva que se encontraba en lo más profundo del bosque. Las paredes de piedra oscura parecían absorber la luz a su alrededor, creando un ambiente de misterio y secreto. Emilio encendió una pequeña fogata en el centro de la cueva, proporcionando algo de calor y luz en aquella oscuridad. Mientras descansaban junto al fuego, Emilio comenzó a contarles a Raquel y Marcela sobre la leyenda de la Cueva de las Visiones. Según la antigua tradición, aquellos que se aventuraban en lo más profundo de la cueva podían experimentar visiones del pasado, el presente o el futuro, revelando secretos ocultos y verdades desconocidas. Raquel y Marcela escuchaban con fascinación, preguntándose qué misterios podrían descubrir en aquel lugar ancestral. Emilio les advirtió que debían tener cuidado, pues las visiones podían ser tanto reveladoras como perturbadoras, y no siempre mostraban lo que uno deseaba ver. Decidieron explorar la cueva en busca de respuestas sobre la desaparición de Marcela y la extraña transformación del bosque. A medida que se adentraban en lo más profundo de la caverna, las sombras cobraban vida a su alrededor, bailando en las paredes como espectros del pasado. De repente, Raquel tropezó con algo en el suelo y cayó de rodillas. Al levantar la vista, descubrió un antiguo mural tallado en la roca, representando escenas de batallas épicas y seres míticos. Emilio y Marcela se acercaron para observar con asombro el arte rupestre, preguntándose qué significado oculto podría tener. Mientras tanto, en lo más profundo de la cueva, algo comenzaba a moverse entre las sombras, una presencia antigua y poderosa que había permanecido oculta durante siglos. Emilio, Raquel y Marcela se preparaban para enfrentar las visiones que aguardaban en la oscuridad, sin saber qué revelaciones les esperaban en aquel lugar de secretos y misterios. Después de explorar la cueva de las visiones, Emilio, Raquel y Marcela emergieron nuevamente a la luz de la luna roja, sintiendo una extraña sensación de inquietud en el aire. Mientras caminaban por el bosque, se encontraron frente al lago rojo, cuyas aguas brillaban bajo el resplandor nocturno con un tono carmesí. El lago, que alguna vez había sido un lugar de belleza serena, ahora emanaba una energía ominosa que los hacía estremecerse. Emilio frunció el ceño, observando las aguas inquietas con preocupación. Algo no estaba bien. El lago rojo parecía estar sufriendo una transformación aún más profunda que antes. Raquel y Marcela se acercaron al borde del lago, sintiendo una extraña atracción hacia sus aguas teñidas de rojo. Sin embargo, Emilio los detuvo con un gesto de advertencia, recordándoles los peligros que habían enfrentado anteriormente en aquel lugar. De repente, una serie de burbujas comenzaron a surgir del fondo del lago, seguidas por un estruendo ensordecedor que resonó a través del bosque.
Emilio, Raquel y Marcela retrocedieron con sorpresa, observando con asombro cómo una figura oscura emergía lentamente de las profundidades del lago. La figura se alzó sobre la superficie del agua, revelando la forma de una criatura gigantesca con escamas relucientes y ojos centelleantes. Era un antiguo guardián del lago, despertado de su letargo por la perturbación causada por la presencia de los intrusos. El guardián del lago fijó su mirada en Emilio, Raquel y Marcela, emitiendo un gruñido gutural que parecía advertirles de un peligro inminente. Emilio comprendió que el lago rojo estaba en peligro y que debían hacer todo lo posible por restaurar su equilibrio antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón lleno de determinación, Emilio, Raquel y Marcela se prepararon para enfrentar al guardián del lago y descubrir la verdad detrás de la inquietante transformación que había caído sobre aquel lugar sagrado. La batalla por la seguridad del lago rojo había comenzado, y su resultado determinaría el destino de todos los que habitaban en sus orillas. El guardián del lago se alzaba imponente sobre las aguas teñidas de rojo. Su presencia imponente proyectaba una sombra oscura sobre Emilio, Raquel y Marcela. Sus ojos centelleaban con una intensidad inquietante mientras observaba a los intrusos que osaron perturbar su dominio. Emilio, Raquel y Marcela se mantenían firmes frente al guardián del lago, sintiendo la fuerza de su determinación ardiendo en sus corazones. Sabían que debían enfrentar este desafío si querían restaurar la paz y el equilibrio en aquel lugar sagrado. El guardián del lago emitió un rugido estruendoso, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Emilio entendió que la criatura no iba a ceder fácilmente, que estaban a punto de enfrentarse a una prueba de valor y astucia. Con un gesto decidido, Emilio se adelantó, enfrentando al guardián con la mirada firme y la mente clara. Le habló con palabras sabias, recordándole la importancia de mantener la armonía en el lago rojo y el peligro que representaba la alteración de su equilibrio natural. Raquel y Marcela observaban con admiración a su abuelo, sintiendo un profundo respeto por su valentía y sabiduría. Se unieron a él, ofreciendo palabras de apoyo y aliento en este momento de prueba. El guardián del lago escuchó atentamente las palabras de Emilio. Su mirada se suavizó ligeramente ante la sabiduría y la compasión que emanaban de sus palabras. Lentamente, la criatura retrocedió hacia las aguas del lago, disipándose en la oscuridad como una sombra fugaz. Emilio, Raquel y Marcela observaron con alivio cómo el guardián del lago desaparecía, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Sabían que aún quedaba mucho por hacer para restaurar completamente la armonía en aquel lugar, pero este primer paso hacia la reconciliación con la criatura guardián del lago era un buen augurio para el futuro. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Emilio, Raquel y Marcela se prepararon para enfrentar los desafíos que aún les esperaban en su búsqueda de la verdad y la seguridad de Marcela. Sabían que, con valentía y unión, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Después del enfrentamiento con el guardián del lago, Emilio, Raquel y Marcela continuaron su travesía por el bosque de las sombras, con la determinación renovada y el corazón lleno de esperanza. Sabían que cada paso los acercaba un poco más a la verdad sobre la desaparición de Marcela y la misteriosa transformación del bosque. Mientras caminaban, se encontraron con una senda oculta que los llevó aún más adentro del bosque, hacia un lugar que parecía envuelto en un manto de niebla y misterio. El aire estaba cargado de una energía palpable, como si el bosque mismo estuviera susurrando secretos ancestrales. Al adentrarse en la senda, Emilio, Raquel y Marcela descubrieron una pequeña cascada que fluía entre las rocas, su agua cristalina brillando con un brillo plateado bajo la luz de la luna roja. Se detuvieron frente a ella, sintiendo una sensación de paz y serenidad que los envolvía como un manto reconfortante. De repente, una voz suave y melodiosa resonó en el aire, como el eco de un tiempo olvidado. Emilio, Raquel y Marcela se volvieron hacia la fuente de la voz y descubrieron a una figura etérea que emergía de entre los árboles, envuelta en un resplandor dorado. La figura se presentó como el espíritu del bosque, un ser antiguo que había sido testigo de la historia del lugar desde tiempos inmemoriales. Habló con palabras cargadas de sabiduría y bondad,
revelando secretos ocultos y verdades olvidadas que habían permanecido enterradas en lo más profundo del bosque. Emilio, Raquel y Marcela escuchaban con asombro y admiración, absorbidos por las historias del espíritu del bosque. Aprendieron sobre la conexión sagrada entre todas las formas de vida, sobre el equilibrio delicado que mantenía el orden en el mundo natural. Poco a poco, la verdad sobre la desaparición de Marcela comenzó a tomar forma en sus mentes, revelando una red de eventos y circunstancias que los habían llevado hasta aquel momento crucial en sus vidas. Emilio, Raquel y Marcela comprendieron que su destino estaba entrelazado con el del bosque, que debían encontrar la manera de restaurar su equilibrio para poder recuperar a Marcela y descubrir la verdad detrás de su desaparición. Con el corazón lleno de determinación y gratitud, Emilio, Raquel y Marcela se despidieron del espíritu del bosque, sintiendo una sensación de renovada esperanza y propósito en sus corazones. Sabían que aún les esperaban desafíos difíciles en su camino, pero estaban listos para enfrentarlos con valentía y sabiduría, guiados por la luz de la luna roja y la fuerza de su unión. Mientras Emilio, Raquel y Marcela seguían su travesía por el bosque de las sombras, una nueva amenaza se cernía sobre ellos en la oscuridad de la noche. De repente, fueron emboscados por una banda de criaturas sombrías que emergieron de entre los árboles, con ojos brillantes y colmillos afilados. Eran seguidores del antiguo mal que acechaba en las profundidades del bosque, criaturas corrompidas por la oscuridad y el deseo de poder. Habían sido atraídos por la luz de la luna roja y la energía tumultuosa que rodeaba a Emilio, Raquel y Marcela, y ahora los rodeaban con la intención de hacerles daño. Emilio, Raquel y Marcela se prepararon para defenderse, pero estaban en clara desventaja frente a las criaturas malignas. La batalla fue feroz y despiadada, con Emilio luchando valientemente para proteger a sus nietas, mientras Raquel y Marcela luchaban con todas sus fuerzas para mantenerse a salvo. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, una figura sombría se deslizó entre las sombras y se acercó sigilosamente a Marcela. Era un traidor entre ellos, alguien que había sucumbido a la tentación del poder oscuro y ahora estaba dispuesto a entregar a Marcela en manos de sus enemigos. Raquel percibió el peligro inminente y lanzó un grito de advertencia, pero era demasiado tarde. La figura sombría se abalanzó sobre Marcela, arrebatándola de entre sus brazos y desapareciendo en la oscuridad con una risa malévola. Emilio y Raquel se quedaron paralizados por un momento, sintiendo la desesperación y la angustia envolver sus corazones. Habían perdido a Marcela nuevamente, esta vez a manos de un traidor que había traicionado su confianza y la seguridad de su familia. Con el corazón lleno de ira y determinación, Emilio y Raquel se juraron a sí mismos que encontrarían a Marcela y derrotarían al mal que acechaba en el bosque de las sombras. No importaba cuán oscuro fuera el camino que tenían por delante, no descansarían hasta tener a Marcela de vuelta a salvo y haber restaurado la paz en aquel lugar maldito. Después de la traición y la desaparición de Marcela a manos del traidor, Emilio y Raquel se sumieron en una frenética búsqueda para encontrarla y enfrentar al mal que la había capturado. La noche era densa y oscura, pero su determinación ardía más brillante que nunca en medio de las sombras. Guiados por la intuición y el conocimiento acumulado de Emilio, se adentraron en los rincones más oscuros y peligrosos del bosque de las sombras. Cada paso que daban resonaba en el silencio de la noche, su corazón latiendo con una mezcla de temor y esperanza. En su búsqueda, se encontraron con obstáculos y peligros inesperados. Criaturas sombrías acechaban en cada rincón, tratando de impedirles el paso con sus garras afiladas y sus ojos brillantes de malicia. Sin embargo, Emilio y Raquel no retrocedieron ante el desafío, enfrentando a sus enemigos con valentía y determinación. A medida que avanzaban, comenzaron a percibir señales de la presencia de Marcela, una huella en el suelo, un mechón de cabello atrapado entre las ramas, un susurro distante en el viento. Cada pista los acercaba un poco más a su objetivo, avivando el fuego de su esperanza y renovando su determinación de encontrar a Marcela a toda costa. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde encontraron al traidor con Marcela cautiva a su lado. La figura sombría los miró con desdén,
desafiándolos a enfrentarse a él y rescatar a Marcela de sus garras. Emilio y Raquel no vacilaron ni por un momento. Con un grito de valentía, se lanzaron al ataque, enfrentando al traidor con todas sus fuerzas. La batalla fue épica y despiadada, con cada golpe y cada peri resonando en la noche como un trueno. Al final, fue la determinación y el amor de Emilio y Raquel lo que prevaleció. Derrotaron al traidor y liberaron a Marcela de su cautiverio, llevándola de vuelta a salvo a sus brazos. Con el peligro pasado y la familia reunida una vez más, Emilio, Raquel y Marcela se abrazaron con fuerza, sintiendo la calidez del amor y la gratitud llenar sus corazones. Aunque el peligro aún acechaba en el bosque de las sombras, sabían que juntos podrían enfrentarlo y superarlo, guiados por la luz de su unión y la fuerza de su amor. Después del enfrentamiento con el traidor y la liberación de Marcela, Emilio, Raquel y Marcela se refugiaron en un claro del bosque, tomando un breve respiro para recuperar fuerzas y reflexionar sobre todo lo que habían vivido. La luna roja brillaba sobre ellos, iluminando el paisaje con su luz misteriosa y reconfortante. Mientras se sentaban alrededor de una pequeña fogata, Emilio compartió con Raquel y Marcela una antigua historia que había escuchado durante su juventud, una historia que había sido transmitida de generación en su familia. La historia hablaba de un antiguo pacto entre los habitantes del bosque y las fuerzas de la oscuridad, un pacto que había sido sellado hace siglos en un momento de desesperación y conflicto. Según la leyenda, aquellos que habían hecho el pacto habían sacrificado su humanidad a cambio de poder y dominio sobre el bosque, convirtiéndose en criaturas sombrías que habían sido corrompidas por la oscuridad. Emilio les contó a Raquel y Marcela que creía que el traidor que los había atacado y secuestrado a Marcela era descendiente de aquellos que habían hecho el pacto, que había sido seducido por el poder oscuro y había perdido su camino en la oscuridad. Raquel y Marcela escuchaban con atención, asimilando la revelación con sorpresa y asombro. Nunca habían imaginado que el bosque albergara secretos tan oscuros y antiguos, ni que su propia historia estuviera tan profundamente entrelazada con la leyenda de sus ancestros. Con la mente llena de preguntas y la necesidad de respuestas, Emilio, Raquel y Marcela se comprometieron a descubrir la verdad sobre el antiguo pacto y su conexión con la oscuridad que acechaba en el bosque. Sabían que debían enfrentarse al mal que había corrompido a aquellos que una vez fueron sus propios antepasados, y que solo juntos podrían encontrar la manera de restaurar la paz y la armonía en aquel lugar maldito. Con la determinación ardiente en sus corazones, Emilio, Raquel y Marcela se prepararon para enfrentar el desafío final que les esperaba en el bosque de las sombras, dispuestos a luchar hasta el final por la verdad y la seguridad de su hogar. El bosque de las sombras estaba envuelto en un silencio pesado cuando Emilio, Raquel y Marcela se adentraron en su corazón, decididos a enfrentar el mal que había corrompido a sus antepasados y amenazaba con consumir todo a su paso. La luna roja brillaba en lo alto, lanzando su luz carmesí sobre el paisaje, como un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba en las sombras. A medida que avanzaban, el aire se volvía más espeso, cargado con una energía opresiva que los hacía temblar con cada paso. Sin embargo, Emilio, Raquel y Marcela se aferraban a la esperanza y la determinación, sabiendo que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad y restaurar la paz en el bosque. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde encontraron una antigua ruina que se alzaba como un testigo silencioso del pasado. Las paredes estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y las piedras resonaban con la historia antigua del lugar. Emilio, Raquel y Marcela se detuvieron frente a las ruinas, sintiendo una sensación de reverencia y temor ante la magnitud de lo que estaba por venir. Sabían que dentro de esas paredes yacía la clave para deshacer el mal que había tomado raíz en el bosque, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo por alcanzarla. Con un gesto decidido, Emilio lideró el camino hacia las profundidades de las ruinas, seguido de cerca por Raquel y Marcela. A medida que avanzaban, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, susurrando secretos antiguos y oscuros que resonaban en el aire. Finalmente, llegaron a una cámara oculta en el corazón de las ruinas, donde encontraron un altar antiguo rodeado por antorchas parpadeantes.
En el centro del altar, descansaba un antiguo libro encuadernado en cuero, su cubierta gastada y polvorienta con el paso del tiempo. Emilio, Raquel y Marcela se acercaron al altar con cautela, sintiendo la presencia del mal que emanaba del libro antiguo. Sin embargo, sabían que debían enfrentarse a él si querían deshacer el daño que había sido causado en el bosque de las sombras. Con manos temblorosas, Emilio abrió el libro antiguo y comenzó a leer las palabras grabadas en sus páginas amarillentas. A medida que lo hacía, una luz brillante comenzó a emerger del libro, disipando las sombras que habían envuelto el lugar con su resplandor cegador. Raquel y Marcela observaban maravilladas mientras la luz se extendía por todo el bosque, disipando la oscuridad y restaurando la vida y la belleza en su camino. Las criaturas sombrías huyeron ante su resplandor, incapaces de resistir el poder purificador de la luz. Finalmente, el bosque de las sombras estaba en calma una vez más, bañado por la luz dorada del amanecer que se filtraba entre las ramas de los árboles. Emilio, Raquel y Marcela se abrazaron con lágrimas en los ojos, sintiendo una sensación de alivio y gratitud inundar sus corazones. Habían triunfado sobre el mal que había amenazado con consumirlos, restaurando la paz y la armonía en el bosque de las sombras. A medida que contemplaban el renacimiento de la luz, sabían que su aventura había llegado a su fin, pero que el vínculo que los unía sería eterno, como la luz que ahora brillaba sobre ellos.